Hola, mi nombre es Nancy Utley y les doy la bienvenida a Diálogos desde la Frontera, un programa producido por el Colegio de la Frontera Norte. El día de hoy platicaremos sobre el nexo que existe entre el turismo, el territorio y la gastronomía, dándole énfasis en esta ocasión al vino, ya que estamos ubicados en territorio vinícola y cómo es que se construye el patrimonio cultural desde estos elementos. El día de hoy nos acompaña el doctor Javier Medina, catedrático del Departamento de Alimentación y Nutrición de la Universidad Oberta de Cataluña, y la doctora Nora Bringas, profesora investigadora del Colegio de la Frontera Norte. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos el día de hoy en el programa. Nos sentimos muy contentos de que estén acompañándonos. Doctora Nora, usted ya es de casa, pero siempre es un placer recibirla. Gracias. Y doctor Javier, agradecemos, nos sentimos honrados con su presencia. Un placer. Gracias. Ustedes han planteado el turismo más allá de este producto donde las personas o el visitante va como a consumir o como un producto globalizado, más allá de eso, sino vinculado a los procesos culturales, identitarios y vinculado al territorio, ¿no? Hablan de la patrimonialización de la gastronomía. Cuéntenos ¿a qué se refiere o brevemente qué es la patrimonialización gastronómica y de qué manera esto impacta en las identidades de las personas que habitamos estos territorios? Bueno, la patrimonialización gastronómica tiene diferentes puntos importantes. El primero es el reconocer a la alimentación y la gastronomía en tanto que parte de la cultura y parte de nuestras identidades, de aquello tal y como nos definimos, ¿no? Entonces, en tanto que parte de la cultura podemos patrimonializar, que significa destacar determinados elementos de nuestra cultura que consideramos que no son especialmente relevantes para nosotros y que nos representan en tanto que grupo y que personas que nos construimos culturalmente, ¿no? A partir de ahí es una parte muy importante porque la patrimonialización gastronómica, dentro de la cual incluimos el vino, pues no es tan evidente, ¿no? La alimentación es algo tan cotidiano que forma parte de nuestra vida desde que nos levantamos por la mañana hasta la noche, que no le damos ningún valor, ¿no? Entonces ha costado mucho llegar a la conclusión de que la patrimonialización de la cultura alimentaria es posible desde el punto de vista que no la reconocíamos como algo importante en relación con nuestra cultura, ¿no? Reconocemos muy fácil como parte de nuestro patrimonio pues los grandes edificios, las catedrales, las pirámides, pero nos cuesta mucho reconocer algo tan cotidiano y tan inmaterial como es nuestra propia alimentación, y desde ahí yo creo que es un punto importante de interés. Sí, además siempre los alimentos como que nos despiertan todos varios sentidos, ¿no? Y nos evocan a la memoria, y el patrimonio tiene mucho que ver con memoria e historia, ¿no? E identidad. Si uno huele un platillo, te recuerda a un lugar o un espacio, ¿no? Entonces rescatar de los territorios estas memorias y esta parte histórica que las personas, como un turista, pueda recordar, ¿no? Además de la gente que habitamos ahí. Por ejemplo, en Baja California, Nora, que tú tienes un amplio conocimiento, que tenemos ahora lo del vino, ¿no? Que ha destacado muchísimo, y que los que vivimos en este territorio nos sentimos muy identificados y orgullosos del vino. Claro. Sí, pues es parte de lo que tenemos como Baja California, ¿no? La región vitivinícola, pero también como parte de la gastronomía bebible, ¿no? El vino, que de alguna manera, pues ya lo habíamos platicado, tiene mucho que ver con la cuestión del territorio. El vino está indisolublemente asociado a la cuestión territorial, ¿no? ¿Por qué? Porque en función del territorio vamos a percibir nos va a aportar todos esos aromas que tiene el vino y que son parte también de nuestra región, que nos van dando un sello de identidad, pero también la gastronomía. Tenemos por otro lado la gastronomía, por ejemplo, de los pueblos originarios, que forman parte de lo que mencionaba ahorita Javier, que a lo mejor estamos muy acostumbrados a no darle la importancia que tiene la alimentación, no verlo como un acto biológico nada más de alimentarnos, pero yo siempre he dicho que cuando comemos también cultura. Cuando tomamos un vino, destapamos una botella de vino, nos estamos adentrando hacia la historia, hacia la cultura de un lugar. Y lo mismo pasa con las comunidades indígenas nativas de aquí de Baja California, por ejemplo, pensando en que para ellos mismos se nos olvida a veces que la cocina está muy asociada con toda esta cuestión de los imaginarios, la parte de la subjetividad, los saberes, que a veces para nosotros o para el resto pasan desapercibidos y lo vemos como algo normal, ¿no? Entonces no le damos ese valor adicional que tiene como patrimonio también, ¿no? Y yo creo que eso también es parte de lo que nos va dando identidad en el caso de los baja californianos, ¿no?
¿Y qué papel juega entonces, o qué importancia, digamos, en cuestiones de impactos, sí culturales, pero también a nivel turístico, ¿no? Porque siempre estamos pensamos el turismo en el turismo de playa, en el turismo de las personas que vas a consumir, a visitar lugares, pero esto sí da como un nuevo eje, es como un nuevo eje o una nueva visión del turismo en donde a lo mejor yo voy a un pueblo que no está en los grandes destinos, ¿no? Si te metes a buscar, ¿qué papel juega la patrimonialización de la gastronomía? ¿Cómo impacta en estos modelos turísticos, por ejemplo? O en el nuevo, o digamos, cómo se forma el turista, este turista que va porque va a disfrutar también de la comida para tener otras experiencias, más allá del mero descanso, ¿no? Sí, en este sentido, todo esto forma parte de nuestra identificación en tanto que seres que comemos, ¿no? Forma parte de nuestras identidades y forma parte de nuestras culturas locales. Todos comemos de manera diferente y también nos mostramos frente a los demás en base a aquello que comemos. Hay dos direcciones, podríamos decir. Una, tal y como nos mostramos como escaparate hacia los demás en relación a lo que comemos, y cómo nos ven los demás en relación a nuestras propias gastronomías, ¿no? En relación a estas identidades que construimos alrededor de la alimentación, creamos en los demás también un interés por pues venir a visitar nuestros territorios locales y ver cómo comemos, no solamente ver, sino degustar cómo comemos junto con nosotros, ¿no? Para comer cosas distintas que no pertenecen a nuestra propia cultura, o sí, pero de manera diferente, y a partir de ahí pues entrar en contacto con otras realidades, ¿no? Es desde ahí desde donde nos interesan las otras gastronomías en tanto que turista, pues ir a disfrutar de cosas distintas, pero que están conectadas con otras personas, con otras maneras de vivir, con otras maneras de construir lo alimentario, ¿no? Y eso tiene un interés importante porque significa salir de nuestra propia cotidianidad, y finalmente es lo que busca un turista, ¿no? Pues busca ver cosas distintas, algo que no pueda encontrar en su lugar de residencia, y que le puedan aportar otras cosas, ¿no? Pues la alimentación y el vino sobre todo forman parte de un turismo cultural que está en crecimiento, y es porque la gente tiene interés por acercarse a esas culturas alimentarias y enogastronómicas. Muchísimas gracias. Además tiene otros impactos, ¿no? O sea, ya para las personas que habitan estos territorios, pues se desencadena comercialización de otros productos, ¿no? Y también impactan sus estilos de vida, que quisiera que conversáramos después del corte. Continúen con nosotros en Diálogos desde la Frontera. Estamos conversando con el doctor Javier Medina y la doctora Nora Bringas. ¿Qué es la innovación? Es un acto creativo que implica poner en práctica todos los sentidos y la racionalidad para resolver un problema particular. La innovación es el motor de la sociedad. Nosotros como humanos sabemos cómo innovar, y eso lo tenemos que tener siempre presentes.
Continuamos en Diálogos desde la Frontera. Estamos hablando sobre el nexo entre territorio, gastronomía y vino. Lo que sí, estamos conversando con el doctor Javier Medina y la doctora Nora Bringas, conversando en el segmento anterior sobre estos impactos que tiene, ¿no? Y la importancia que tiene patrimonializar elementos gastronómicos en los territorios por estos procesos culturales e identitarios. Por ejemplo, aquí en Baja California, ¿qué elementos son los que destacan, ¿no? O sea, a mí me gustaría saber, y esta es una pregunta para los dos, ¿no? A mí me gustaría saber qué elementos son los que se consideran para poder decir que vamos a patrimonializar a la gastronomía. O sea, porque me imagino que no cualquier alimento puede cumplir estas funciones o estas características para que se pueda convertir en un turismo gastronómico, ¿no? Empecemos por Baja California, que aquí tenemos algunos platillos, por ejemplo, la langosta, la ensalada César, o sea, tenemos varios. Pero ¿por qué esos platillos, ¿no? ¿Qué características debe de tener para que pueda tener este impacto y cumpla con la patrimonialización y pueda jalar a las personas a decir, este es el platillo típico de esta región? Sí, bueno, yo creo que tiene mucho, en el caso concreto de Baja California, pues como toda la cuestión esta del patrimonio tiene que ver con que uno se lo apropie, y la cocina es una de las cosas que más fácilmente nos apropiamos, inclusive más, digo yo que más que el idioma, porque cuando uno sale al extranjero, lo que andas buscando siempre es la comida tuya, ¿no? De México. Entonces yo creo que son esos platillos que tú identificas como parte de tu cultura, y yo no estoy hablando. Yo creo que ahí voy a diferenciar un poquito, porque cuando hablamos de cocina mexicana, yo digo que no hay cocina mexicana, que las cocinas son regionales, porque no comemos lo mismo en el norte, en una zona desértica, que en una zona donde tenemos bosques, donde tenemos selvas. ¿Por qué? Porque vamos a comer lo que tenemos en nuestro entorno, y en ese sentido yo creo que eso es lo que ha identificado la cocina de Baja California, que es una cocina ligada a los dos mares que tenemos, por un lado el Océano Pacífico, por el otro lado el Golfo de California, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que eso ha originado? Que tengamos productos muy frescos como la langosta. La langosta es un plato muy, muy nuestro, porque la langosta se puede dar en cualquier otro, se ofrece en los mejores restaurantes del mundo, pero el estilo Puerto Nuevo, ese solamente es de aquí, es parte de nuestra cultura, la manera que tenemos de preparar los alimentos y todo lo significado que tiene para las comunidades que lo están creando. En este caso, por ejemplo, la langosta en Puerto Nuevo, que fue un plato que ofrecían una comunidad de pescadores de Puerto Nuevo para los turistas que llegaban antes de seguir su diligencia rumbo a Ensenada, cuando no había una carretera. Entonces ellos decían, es lo único que tengo, y era lo que ofrecían a los turistas. Entonces se fue quedando como un plato nuestro, ¿no? Y que de alguna manera es lo que nos ha identificado. La langosta estilo Puerto Nuevo es algo que solamente vas a encontrar aquí, porque es de este territorio, de este terruño. Entonces lo mismo pasa con la ensalada César, que aunque los productos de la ensalada César no son muchos, no son los nativos de Baja California, pero la manera de hacerla, el contexto en el que se hizo, la preparación y los ingredientes, y cómo se fueron cambiando los ingredientes originales a lo mejor, aunque se inventó aquí. Bueno, se dice que la ensalada César la inventó César Cardini, porque llegó un grupo de aviadores al restaurante y no tenía que ofrecerles, se metió a la cocina y se puso a preparar él lo que tenía, ¿no? ¿Y qué es lo que tenía? Lechugas, tenía queso, tenía aceite de olivo, tenía pimienta, mostaza, y él así creó un producto con huevos, ¿no? Que después se le fueron adicionando cosas diferentes, pero ya es un plato que la ensalada César, que ni siquiera a veces los bajacalifornianos sabemos que se inventó en Tijuana, ¿no? Entonces es un plato que nos identifica como tijuanenses, así como la langosta a Puerto Nuevo, y los tacos de pescado en Ensenada, que dijéramos también los tacos capeados, que finalmente vienen originalmente el capeado, nos los trajeron los japoneses, pero es algo que fueron adoptando las culturas de aquí, ¿no? Entonces son nuestros, en realidad. Yo creo que eso es lo que le da esa apropiación de la cocina, de los ingredientes, y la manera de prepararnos es lo que le da sentido y le da, yo creo, valor a nuestra cocina, ¿no? Y tenemos muchos otros, como la margarita, que también se inventó aquí en Tijuana, en Ensenada. Bueno, hay una discusión si fue en Ensenada, en Tijuana. El clamato, que se diseñó, se elaboró en Mexicali, por ejemplo. Así como esos, hay muchos. ¿Cómo se llama? El abulón, que es muy típico de Isla de Cedros, el chorizo de abulón, cómo los prepara. Eso no lo vas a encontrar en otros lugares. Y es una manera muy simple y muy sencilla de prepararlo, pero que es muy nuestra. ¿Por qué? Porque lo haces con los ingredientes que tienes a la mano.
Sí, que son muy caseros, pero a veces creemos que lo que es casero no tiene valor, porque lo normalizamos, porque lo comemos día a día en nuestras casas. Justamente les hago la pregunta porque se ha estado dando impulso a cocineras regionales y justamente echan mano pues de los elementos que hay cerca, ¿no? Los ingredientes, exacto, los sabores, la forma de preparar. ¿De qué manera estos elementos influyen en la patrimonialización gastronómica, doctor? Bueno, principalmente la patrimonialización. O sea, ¿en qué consiste esto de patrimonio? O sea, ¿qué elementos debe de tener para que podamos decir, vamos a patrimonializar la gastronomía de esta región? Pues como comentaba Nora hace un momento, necesita de una apropiación grupal. Es decir, yo no puedo decir, pues voy a patrimonializar pues un platillo que me inventé la semana pasada, ¿no? Porque me encanta. No, tiene que ser algo que realmente pertenezca al grupo y que sea reconocido como tal por la gente. Y para eso necesita, pues por un lado, un discurso que la gente reconozca, ¿no? Una profundidad histórica que no necesita ser mucha, porque se puede patrimonializar cosas que hace pues realmente 2 días no existían, pero que de pronto han tenido un recorrido que nos han llevado a una identificación de la gente con ello, ¿no? Y el caso de la ensalada César puede ser un caso, ¿no? Yo recuerdo siempre una frase de un cocinero, un chef español muy reconocido, que es Juan María Arzac, un chef vasco, que él siempre decía que si de algo estaba orgulloso a lo largo de su carrera, es de haber conseguido que un par de sus creaciones, un par de sus platos, se hubiesen convertido en platos tradicionales, ¿no? Eso quiere decir que sus creaciones habían llegado tanto a la gente que las había adoptado como parte de su propia cotidianidad, como parte de algo que les importaba y que se reconocían a través de eso, ¿no? Eso nos indica que la patrimonialización o la identidad alrededor de la alimentación no necesita una profundidad histórica muy grande, pero sí necesita una puesta en valor y un discurso que sean efectivos en relación con la gente que se tiene que ver representada a partir de ahí. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a ir a un corte, pero seguimos platicando en el siguiente bloque. Continúen con nosotros en Diálogos desde la Frontera. Gracias por continuar con nosotros en Diálogos desde la Frontera. Quisiera saber, ya que hemos explorado todo lo que ya sabemos lo que es patrimonialización gastronómica, ¿no? ¿Qué impactos o qué efectos económicos, sociales, culturales tiene una vez que podemos decir, bueno, este destino, la gastronomía va a ser, ¿no? Va a tener un efecto turístico? ¿Qué va a suceder? O sea, ¿cómo impactan las personas que habitamos ese territorio, ¿no? Y, por ejemplo, en Baja California, aquí,
que el vino es ya patrimonio cultural, o sea, ya es un referente identitario para nosotros. Pero ¿de qué manera afecta alrededor? Porque trae otras consecuencias, ¿no? Digamos, algunas pueden ser buenas, algunas a lo mejor no tanto, pero alrededor del vino, pues no te lo tomas nada más solo, sino que hay una gastronomía que acompaña, hay paisajes, ¿no? Porque vas al lugar donde se produce el vino. ¿De qué manera este tipo de turismo, ¿no? Con énfasis en la gastronomía afecta o impacta en estos otros sectores? Doctor Javier. Pues impacta bastante, incluso más de lo que pensaríamos, ¿no? Porque pues un producto como el vino, ¿no? que es un producto muy ligado al territorio, finalmente lo que atrae es personas que van a visitar ese territorio en función del vino, pero esas personas tienen que dormir en algún lugar, porque para visitar las bodegas o para crear su propia ruta de bodegas alrededor del producto que les interesa, pues necesitan quedarse a dormir, seguramente no puede visitarse todo en un día. Eso implica la hotelería, pero qué mejor que consumir ese propio vino pues con los productos o con la gastronomía local, ¿no? Porque con la gastronomía local es con la cual un vino local marida mejor, porque todo pertenece al propio territorio de la misma cultura, con lo cual todo eso arrastra también pues, a la restauración, ¿no? Arrastra a la gastronomía, arrastra a la gastronomía tradicional, pero también a la innovación, ¿no? Porque a partir de ahí pues, se van creando nuevos platillos, nuevas creaciones que van avanzando y que alguna de ellas, quién sabe si en el futuro podrá llegar a ser incluso tradicional, ¿no? Y todo eso activa también pues, el comercio local, porque la gente quiere comprar vino, lo compra en las bodegas, lo compra en los comercios y quiere comprar también los productos del territorio que acaba de probar en la gastronomía para producir también sus propios platillos rememorando pues la cocina de la vaca, ¿no? Por lo tanto, la gente pues va a buscar todas esas cosas y vemos que el vino puede convertirse en un motor del territorio arrastrando tras de sí a muchos otros sectores tan diversos, pues eso, como la hotelería, la restauración, el comercio, etcétera, etcétera. ¿Quieres aportar algo? Sí, bueno, abonando un poco lo que ha comentado, en el caso de Baja California, por ejemplo, la cadena de valor se ha incrementado muchísimo del vino asociada con el turismo, porque de alguna forma el turismo vino a potenciar la cuestión del vino, porque el vino no es algo reciente en Baja California. Tenemos una vinícola, la más antigua, que tiene más de 130 años, ¿no? Entonces, pero fue gracias también al turismo que se puso en valor y que empezó como a potencializarse y a desarrollarse más esta zona, y con ello, algo que también me parece que es muy importante y que sí está asociado a esta cadena de valor, es la incorporación de nuevos actores en la escena, como cuáles, como las comunidades indígenas. Exacto. Que tenemos 2 en el Valle de Guadalupe y que estaban marginadas, completamente invisibilizadas con este desarrollo que estaba experimentando la cuestión vitivinícola sobre todo, pero de repente ellos dijeron, yo también quiero hacer vino, yo tengo tierra, y empezaron a hacer vino. Entonces, algo que no estaba asociado a su cultura, pero ya empezaron a hacer vino, y empezaron a hacer vino de manera muy artesanal, y con el vino empezaron también a revivir la cuestión gastronómica propia. ¿Sí? Como el borrego vuelta a vuelta, que es muy típico de las comunidades del Valle de Guadalupe, que si bien el borrego no es originario aquí se quedó, se apropiaron estas comunidades de eso, y es parte de su cocina tradicional, como lo es también la tortilla de harina, a diferencia del resto del país. Aquí los misioneros trajeron el trigo, y con ellos las tortillas de harina, que se quedaron como parte de nuestra cultura. La cocina de los pueblos originarios, tú vas a ver incorporada la tortilla de harina, no la de maíz. Entonces, ¿por qué? Porque realmente el maíz es de Mesoamérica, no es de Aridoamérica. Entonces, aquí fueron realmente los españoles que nos trajeron el maíz, bueno, y el trigo también, pero se quedó más arraigado, ¿no? Entonces, es parte de su cultura, de lo que se apropiaron, y yo creo que eso es algo que nos identifica a todos los del norte, que consumimos más las tortillas de trigo, de harina, como les llamamos acá, que el maíz, ¿no? Que las de maíz. Pero eso está muy asociado, insisto, y yo creo que en eso coincidimos muchísimo, Javier y yo, a la cuestión de la cultura, de las culturas, del territorio que tenemos, y finalmente el medio ambiente define mucho lo que comemos, sí. ¿No? Entonces, y que además las culturas no son como puras, ¿no? Entonces, que nosotros estamos en un territorio de migración, por ejemplo, entonces tenemos influencias, pero aún así hay ciertos platillos que van a cobrar relevancia, porque el patrimonio está ligado no nada más pues es a la memoria, obviamente, ¿no? A la cultura, pero también a los modos de hacer las cosas, ¿no? O sea, yo puedo comer birria aquí en otra parte y van a ser distintas, ¿no? Y va a ser muy propio de cada territorio. Así es. Ustedes además se dedican al turismo.
pero son académicos, ¿no? Entonces, como académicos, ¿a qué retos se enfrentan a la hora que ustedes quieren posicionar estas ideas para poder hacer turismo, ¿no? en la práctica con estos elementos, ya como académicos, desde el punto de vista académico? Pues yo creo que nos enfrentamos a distintos retos. En primer lugar, a un exceso de ánimo en relación con el turismo, ¿no? Pensando que es una gran panacea y que va a solucionar nuestras vidas. Y por otro lado, un exceso de recelo o de miedo también que se da al mismo tiempo, ¿no? A ese mismo turismo. Entonces, el turismo puede ser un gran aliado de los territorios y un gran aliado del patrimonio y de los productos del territorio, ¿no? del terroir y sobre todo para poner en valor e incluso para salvaguardar. Lo que pasa es que, como cualquier otra cosa, el turismo necesita de gestión, necesita de previsión y necesita de saber qué es lo que estamos haciendo con vistas a futuro. Entonces, lo que no podemos es hipotecar nuestros territorios en base a un enriquecimiento rápido que en muchos casos no nos lleva a ningún lugar. Y lo que hay que ver es un poquito más allá, sabiendo que el turismo puede tener también sus peligros y que tiene que ser claramente gestionado, ¿no? Entonces, por un lado, puede ser un gran aliado porque el turismo pues, nos trae a personas que quieren ver, por ejemplo, pues, unos paisajes que son como son ahora y que no quieren que cambien, ¿no? Por lo tanto, puede ser un gran aliado, pero por otro lado, pues también podemos transformar esos paisajes en función de un mayor beneficio del turismo y ver cómo eso nos lleva justamente al lado contrario, pues a que la gente igual pierda el interés, ¿no? Porque ya no está viendo lo que quería ver, sino una cosa que se ha estandarizado y que ya no significa nada, ¿no? Por lo tanto, el turismo, pues siempre hay que tener en cuenta que es como es, que tiene sus partes buenas, que tiene sus peligros y sobre todo tiene que ser gestionado de manera muy clara. Sí, gracias. Sí, yo coincido plenamente. Yo creo que el problema, se ha satanizado mucho al turismo, se ha acusado mucho de todas las cuestiones nocivas que genera el turismo, pero nunca se habla de las cosas buenas que también genera el turismo, ¿no? Que ya las mencionó ahorita Javier, por ejemplo, la cuestión de salvaguardar nuestro patrimonio. ¿Por qué? Porque es la materia prima del turismo, el medio ambiente, lo que tiene que ver con la cultura, es lo que promociona el turismo, pues. Entonces, el turismo yo creo que, sobre todo de los 80s para acá, se ha cambiado esa mirada, esa nueva manera de relacionarnos también con nuestro entorno. Queremos que se conserve, que se salvaguarde nuestro patrimonio, pero también lo queremos dar a conocer y también queremos que nosotros mismos nos sintamos orgullosos de lo que tenemos, ¿no? De los recursos naturales y culturales que tenemos y también de nuestra cultura nativa, de nuestros nativos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ellos son parte de nuestra riqueza y también ellos se deben de beneficiar de todo esto que atrae aparejado el turismo, ¿no? Claro que también tiene costos muy negativos, pero tiene también que ver con cómo voy a gestionar yo lo que tengo, el territorio y todos los recursos que están sobre el territorio. El turista no decide qué sí se puede y qué no se puede hacer. Hay entes que le corresponden al gobierno regular y que son quienes deben de marcar esas directrices de qué es posible y qué no es posible. Yo creo que el turismo se adapta a todo esto, a todas estas situaciones. Si tú pones reglas, el turismo las va a respetar, ¿no? Hay muchos casos exitosos de esto, entonces no depende propiamente del turismo, porque no, como dicen, el turismo no se manda solo. Si tú le dices aquí puedes, aquí no, el turismo lo va a respetar. Entonces yo creo que lo que nos falta mucho es tener una visión de gestión del territorio y de toda la riqueza que como un bien común, pues, ¿no? Entonces tenemos que cuidar ese territorio, no saturarlo, que es lo que está pasando ahorita con el Valle de Guadalupe, que la propia gente de ahí ya no quiere, que eso pasó mucho también allá en Europa, ¿no? Lo que es la turistificación, pero también porque se encarecen muchos de los productos para la pobre población local. Entonces, yo creo que se pueden mediar, se pueden gestionar precios diferentes para la población local versus para los visitantes, y también que la población de aquí también tiene derecho a ir a comer al Valle de Guadalupe, a tomar vino de aquí, y entonces también tenemos que buscar opciones para esta gente. Y yo creo que hay para todos si sabemos administrarlo. ¿Sí? Muchísimas gracias. Gracias a los dos por habernos acompañado. Se nos fue el tiempo rapidísimo en un tema realmente muy interesante y agradezco que nos hayan acompañado. Nos sentimos muy honrados. Gracias, doctor Javier, por haber estado, y gracias, doctora Nora, por nuevamente venirnos a platicar estos temas tan interesantes. Muchas gracias por habernos acompañado en Diálogos de la Frontera. Mi nombre es Nancy Utley y no olviden conectarse a nuestras redes del COLEF. Gracias.